días a todos y muchas gracias por venir a este acto preparado por la biblioteca y por el Departamento de Lengua y Literatura, que pretende fomentar la cultura, acercar la lectura a los alumnos, ya que todos los que estamos aquí al menos tenemos ese interés. También este acto quiere dar valor a la literatura, ya que es una herramienta que puede hacernos cuestionar cómo somos nosotros mismos, cómo es nuestro mundo, y también con los libros de Alejandro Pedregosa, que está aquí hoy con nosotros, hace que pensemos, que reflexionemos sobre cosas normales en la sociedad o que pueden resultar normales, pero después siempre te deja una duda y algo en lo que quedarte pensando durante varios minutos al menos. Voy a dar un pequeño resumen de cómo se va a desarrollar esta actividad. Primero habrá una pequeña entrevista con Alejandro, después habrá una mesa redonda con otros cuantos más lectores, después sobre el final de esta hora habrá un turno de preguntas para quien quiera hablar directamente con el escritor aquí presente, y una firma de libros en los últimos minutos o también durante el recreo para todo aquel que quiera. Así que, ¿qué puedo decir? Alejandro Pedregosa nació el 16 de junio del 79, si no me equivoco más, y si no me lo... Y si Wikipedia está bien, nació en Granada. Está mal, 74. Wikipedia digo que está mal. Tú no has gustado pandemia. Ahora, que te quito años. Sí, genial, eso me ha gustado, 4 años menos. No pasa nada. Nació en Granada y estudió filología hispánica y teoría de la literatura en la Universidad de Granada. Después fue fundador de la Escuela de Escritura de Granada y en el 2004, si no me equivoco, escribió su primera novela, Paisajes Quebrados, por la cual recibió el premio a la mejor novela corta José Saramago. No solo ha escrito los relatos cortos de O, de La sombra de Caín, que es lo que la mayoría no hemos leído. También tiene varias novelas, como puede ser Un mal paso, A pleno sol, o Un extraño lugar para morir. También, aparte de ser novelista, es poeta, por si alguno no lo sabe. Y por los Labios Jerez también recibe otro premio, y eso es poesía, en este caso. Pero bueno, es que ¿quién soy yo para hablar de la vida de una persona aquí presente? Simplemente quiero darle las gracias por estar hoy aquí, que se sienta bienvenido, se sienta cómodo, y también muchas gracias a todos vosotros por estar aquí presentes en este acto de hoy. Bueno, y en primer lugar, igual que mi compañero Alfredo, quería agradecerte al estar aquí y dejarme entrevistarte. Y bueno, lo hemos presentado ya antes brevemente. Para empezar, quería hablar un poco así en general el poder de la literatura, y para ello me quiero basar para empezar quiero empezar por el final de O, que acababa con una frase que a mí me dejó pensando mucho, cuando dice: los cuentos, majestad, que tuercen la voluntad de los hombres. De aquí yo, desde mi punto de vista, nos realiza como una reflexión como la literatura, en específico aquí los cuentos y los relatos, nos dejan pueden influenciarnos en nosotros, cambiar nuestro punto de vista, y además lo veo yo, me hizo mucha gracia cómo está estratégicamente colocado al final y como dejándote, los cuentos te hacen pensar, y todo lo que has leído que es. Y quería preguntarte sobre cómo crees particularmente que influye la literatura en general en nosotros, los lectores, y en la población. Bueno, te voy a contestar ahora mismo, pero lo primero déjame un minutillo, primero para que os dé las gracias a todos vosotros por llenar hoy este salón. Gracias a Antonio, a vuestro profe y al departamento por la invitación, y gracias muy especial ahora mismo a Alfredo por la magnífica presentación, y a ti por el ratito que vamos a conversar y a estar juntos, y luego a los compañeros que vendrán lectores. Me parece de una efectividad máxima lo que hoy vamos a hacer. Normalmente lo que se suele hacer es que viene el autor a un aula, os cuenta un rollo. Yo no iba a contar ningún rollo, iba a intentar que fuera una cosa amena, pero esto me parece muchísimo más interesante, porque lo que estamos dándole es voz a quien de verdad necesita
tener esa voz y explicarnos cuáles son sus reacciones después de la lectura, que sois vosotros, bueno, buena parte de vosotros. Entonces, muy, muy, muy agradecido de verdad por que me acompañéis y por acompañaros yo esta mañana aquí en Alhama. A partir de ahí, el cuento que tú me comentas, sí tiene toda la intención, como lo has visto. Te voy a contestar de otra manera. Seguro que en Alhama ha pasado alguna vez algo importante quiero decir, a nivel informativo, que ha hecho que venga la tele o que venga la radio, bueno, el carnaval mismo, ¿vale? Da igual, algo que es hiper famoso aquí, o cualquier cosa que haya habido. No sé si habéis tenido la oportunidad de, cuando veis algo en la tele referente a Alhama, si os ha dado la sensación, porque a mí me ha dado cuando yo estaba en mi pueblo y luego ya en Granada y en mogollón de sitios, ¿no? Me ha dado la sensación de que cuentan algo que yo he estado cerca, que yo lo conozco, y cuando lo veo en la tele digo, esto no ha sido así. Esto no ha sido exactamente así. No sé si os ha pasado esa, o si tenéis... ¿Cómo? Sí, habla, porfi, desde ya estamos hablando en un... No sé si habéis tenido esa sensación de que dicen, están contando una cosa y no ha sido exactamente igual que como yo la he vivido. Y a eso es un poco lo que empezaba a referirme. Nos cuentan cuentos. Hay cuentos literarios como estos, ¿no? Que sirven, y ahora veremos para qué sirven, si sirven para algo. Pero luego, por otro lado, este último cuento, que se llama Los ejemplos de Patronio, habla del poder, ¿no? Un rey al que parece que quieren quitar, hay una sublevación contra el rey. El rey de repente se ve acorralado y dice, esto, entre comillas, digo porque es literal, dice, estos cabrones vienen a matarme, aquí hay que inventarse algo. Y entonces busca a un consejero, que es quien inventa un cuento y apacigua a la gente y le da a la gente la sensación de que viven en libertad. Le dice, no, vosotros sois libres porque cuando queráis podéis matar a este rey y entonces mantener esa libertad. Y ellos se conforman y dicen, qué guay, vamos a asaltar las bodegas de palacio, vamos a emborracharnos ya, y creen que ahí está la libertad. Y al final dicen, los cuentos, majestad, que tuercen la voluntad de los hombres. Es decir, vivimos de cuentos que nos cuentan. Y está bien que no los creamos si queremos que eso es mejor para nosotros. Pero a mí lo que me interesa es que tengamos conciencia de que nos cuentan cuentos, de que no hay verdades absolutas, ¿vale? Un ejemplo y que tiene también que ver con la Casa Real de hace 2 semanas. Las dos reinas pelear porque le quita, porque se ve la niña, porque le quita el brazo, porque le pone el brazo. Al día siguiente, justo al día siguiente, o sea, se levanta la polvareda cotilla, ay, que se llevan mal, ay, que yo no sé qué, anda por el hijo diciendo y mi madre y la otra, bla, 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 se levanta. De repente vemos que algo que tiene que ser perfecto, que nos han contado que es perfecto porque si no, no se mantiene, es decir, que haya alguien que se pase el poder por vía sanguínea, sí, o es perfecto o no se mantiene. Tenemos que decir, sí, esto vale por algo. Cuando vemos que es una familia exactamente igual que la mía en Navidad, cuando mi cuñado no se habla con el otro, cuando mi madre le pone mala cara a mi cuñado, cuando vemos que es una familia normal, nos tienen que contar un cuento. Y al día siguiente salen a una clínica que van a agarrar de la mano, las 2 niñas, las 4 cogidas, una la abre en el coche y no sé qué, para que el cuento vuelva a funcionar. Ha habido un momento de realidad, que no quería, que se ha escapado, que se ha ido de cámara, pero ha habido un momento en el que son seres humanos, no son literatura, no son cuentos. De repente al día siguiente hay que volver al discurso del cuento, para que todo el mundo vea y diga, ay no, todo vuelve a estar bien, ha sido un... ¿Vale? A eso se refiere este cuento, o sea, este relato. Sí, es la idea de que nos están contando cuentos, pero claro, lo que hay que hacer es ser consciente de ello y tener siempre un ojo crítico ante ello. Exactamente eso. La voluntad de... Cuando hablas de crítica, no se refiere a criticar por criticar, a decir, mira el pañuelo que estás puesto hoy para mí, no es eso, ¿vale? Es pensamiento crítico, es decir, vale, yo asumo que esto es verdad, esto es mentira, hay mentiras que son necesarias para que yo viva bien, todo eso, o sea, entender el mundo. Y para eso es para lo único que vale la literatura. La literatura solo vale para entender el mundo, para entender al otro. Cuando yo hago una reflexión súper rápida, lo único que diferencia, o por qué es importante la literatura, por qué hay clases de literatura, por qué hay departamentos, por qué llaman a una escritora que venga a hablar con vosotros, básicamente porque la literatura aporta 2 cosas que solo tiene el ser humano, solo y exclusivamente el ser humano, no lo tiene ningún otro animal, que son
imaginación y lengua. Los perros ladran, se huelen el culo, hacen cosas para comunicar, ¿vale? Se están comunicando, pero no hablan, no han inventado un código. Nadie ha inventado un código donde palito, palito, palito es A, palito, palito L, palito, palito, palito E, y así hace Alejandro, y eso significa algo. Eso solo lo tenemos los seres humanos. Hemos inventado un código, una lengua. Y además tenemos imaginación. El león no puede imaginar un mundo diferente al de sus instintos. No puede pensar si fue la rana en una charca. Esos dos componentes, imaginación y lengua, forman la literatura. O sea, porque la literatura es inventarte una historia, imaginación, y con las palabras contar esa historia. Por eso es tan importante la literatura. Por eso desde pequeños tenemos clases de lengua y literatura, aunque nadie nos lo ha explicado. Porque la literatura es lo que nos separa de los animales. Por eso desde chico te han dicho, niña, lee, leer es bueno, leer es bueno, ¿por qué leer es bueno y jugar a la Play no? ¿Sabes? Pero no lo explican, leer es bueno por eso, porque cuanto más lees, más te estiras en tus dos condiciones propiamente humanas. Es decir, más imaginación tienes y más lengua tienes, más código. Por eso te haces más ser humano. El que no lee se hace menos ser humano y se queda más cerca del animal. Por eso le dicen, eres un burro al que no lee. Porque quiere decir, no estiras tus condiciones humanas. Esto había, y ya termino, te dejo hacer la siguiente pregunta. Tengo un colega que lo explica muy bien, que dice, la persona que lee tiene un iPhone 10 en la cabeza y la que no lee tiene un Nokia perruno de estos que se caen y rompen el suelo. De eso. La persona que no lee, la pantallita, su cabeza es la pantallita de un Nokia, no tiene píxeles, no puede imaginar un mundo más extenso que vaya más allá de Messi o de Ronaldo. No puede, no ve, solo ve eso. Quien lee, abre un poco y ¡guau!, expande todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque ha utilizado sus dos condiciones propiamente humanas: el código, la lengua y la imaginación. Bueno, pues con esto creo ya también que hemos abordado otro tema que quería tratar, la educación y la literatura. Así que ahora querría pasar a la vocación como escritor. Cuando yo empecé a leer libros tuyos, claro, pues me llamó la atención detrás de estos libros quién es el autor, quién es la persona. Empecé a indagar y lo primero, puse tu nombre, busco en Google y me sale, mira, tiene una página web, me meto. Y nada más entrar en el inicio, aquella anécdota de cómo empezó todo. Y me llamó muchísimo la atención cómo de esa decepción, una decepción de no poder llegar a ser futbolista, de esa decepción surgió el primer poema y ahí todo empezó. Y quería preguntarte un poco sobre eso, porque gracias a eso ya entiendo un poquillo más cómo fue tu encuentro con la escritura. Pero personalmente, esa vocación, ¿de dónde crees que viene? ¿Con qué factores te pueden haber influido para desarrollarla? Pues la verdad, es una pregunta que todo escritor se hace y yo hasta hace muchos años, hasta hace pocos años, siempre la salvaba con un tópico. Sí. No, porque no lo sabía, me lo preguntaba, entonces estaba delante de un auditorio y decía lo que había visto que decían otros escritores. Pues bueno, porque quería plantearme el mundo, explicarme el mundo como es. Mentira, eso lo decía yo porque estaba en un aprieto y no sabía. Fue hace 2 años que me di cuenta de por qué escribí, por qué empecé a escribir. Y tiene que ver con cuando era pequeño, con 12 años o por ahí. Te lo cuento muy brevemente, ¿vale? Os lo cuento muy brevemente. Yo nací en Granada, pero yo me criaba en Marbella, en la Costa del Sol. Pero toda mi familia es de Granada. Mi madre tenía una tienda, compraba la ropa en Granada y la vendía en Marbella. Entonces, hacíamos muchos viajes. Y yo era pequeño y mis padres me saqué ese día, me iba al colegio y me llevaban con ellos en coche venía a Loja a comprar, zonas de aquí. Y había que pasar por Málaga. No es como ahora que tiene una carretera que pasa por fuera, tenía que pasar por el centro de Málaga. Estamos en mitad de los años 80. Los años 80 fueron una época muy dura para la juventud, sobre todo por la heroína, ¿vale? Era una droga que había llegado, era relativamente barata, pero da igual lo barata que fuera porque era tan devastadora que a nada que te pinchaba 2 veces ya necesitaba esa droga y un mogollón de gente joven cayó en la heroína. Entonces necesitaba costearse la droga y empezó a haber muchísima delincuencia y fue un grandísimo problema a nivel nacional. Yo me había criado en un barrio obrero de Marbella, no esa Marbella que sale en la tele, ni mucho menos, ni la que estáis imaginando, donde había también muchos problemas de heroína, o sea que yo sabía, eso de la droga lo conocía me criaba con ello, ¿no? Tenía amigos que luego se murieron y todo esto. Bueno, todo este rollo es para deciros que había un barrio en Málaga que se llama La Palmilla, que había que pasar por ahí, para venir para Granada. Y había una ley no escrita diciendo, en La Palmilla, aunque el semáforo se ponga en rojo,
tú tiras. Tú miras a ver para no chocarte con alguien, pero tiras. Porque en el momento que se paraba el coche, venían yonkis, chavales que te venían a robar porque necesitaban meterse heroína, rompían el cristal, te sacaban, te robaban y podía... Igual eso no era así de magnificente, pero en mi cabeza de niño esa historia así funcionaba, ¿no? Y bueno, y la de mi padre que no paraba, que tiraba del tirón, no paraba, se va por el rojo. Entonces, cuando yo pasaba por Málaga, con esa edad, 10, 12 años, había otro tema, la droga yo lo tenía muy asustado eso, ¿no? O sea, porque en mi barrio yo lo veía, mis padres son muy malos, y luego por otro lado estaba empezando ese despertar a la vida, donde la sexualidad empieza a significar algo. Y claro, pues ya te enteras de cómo van las cosas, te enteras. No te enteras, tú te crees que te enteras, pero no te enteras, ¿no? Empiezas a escuchar cosas. Quiero decir que eso también flotaba en mi cabeza. Entonces, cuando pasamos por Málaga, una ciudad mucho más grande que Granada ya por entonces, había que pasar la ciudad y a mí me molaba mogollón los edificios. O sea, yo iba en la parte de atrás del coche y iba viendo edificios, ventanas. Yo miraba las ventanas. Y como en mi cabeza solo había dos cosas, que era sexo, droga. Pues yo con esos años iba mirando y entonces me intentaba, jugaba a imaginar qué pasaba detrás de la ventana. ¿Qué pasaba detrás de la ventana? Según viese el edificio, si era más moderno o no, según viese lo que sea, las cosas que yo iba percibiendo, decidiría, allí se están pinchando, allí están follando, allí pinchando. Yo mis dos únicas cosas eran o follaban o se pinchaban, no tenía otra posibilidad. No podía ver una madre haciendo una tortilla a un niño para comer, no, esas cosas no. A mí eso era lo que me cautivaba, ¿no? Y entonces, claro, no iba dando cuenta que yo lo que iba era generando historias. Si veía el edificio chungo, con los portales de abajo, yo no sé qué, los jardines deteriorados, decía, ahí se están pinchando. Incluso había veces que se pinchaban y follaban a la vez. Depende de qué edificio. Quiero decir, que con el paso del tiempo me di cuenta que yo empecé a escribir por la ventana. Porque a mí lo que me interesaba es qué pasaba detrás de la ventana. O sea, cómo era la vida de la gente. Y cuando solo tienes 2 o 3 datos, te inventas el resto. Y eso es la literatura. Con 2 o 3 datos de experiencia, costelera, imaginación, experiencia, letras y lo vuelcas. Entonces, esa es la explicación real de por qué yo me lancé a escribir. No lo sabía, pero empecé desde muy pequeño a inventar esa historia. Y con elementos de la realidad, que eran la droga. Sí. Bueno, y siguiendo con el tema de la vocación y la escritura, mucha gente dice que cuando una persona escribe lo hace por alguna carencia, porque le falta algo y como la escritura subsana ese vacío dejado. Yo personalmente lo considero más como una necesidad, tal vez, y igual que tú por querer saber qué hay detrás de la ventana, pero yo para mí es más como tal vez por alguna idea, por algo que te inquieta o simplemente porque lo necesitas. Como escritor y poeta, ¿cómo lo calificarías? ¿Como profesión, afición o necesidad? Joder, qué difícil. Afición desde luego no. Afición desde luego no, porque la afición tiene que tener un componente lúdico. Por ejemplo, jugar al fútbol. Yo ahora venía hablando con Antonio, yo todos los jueves juego al fútbol, es lo que más me gusta del mundo. Sí. Eso sí es una afición. No hay en ningún momento, o sea, yo puedo estar reventado, me pueden dar una patada que huele 2 metros, pero no siento, no es sufrimiento, porque es afición, hay todo. Escribir no. Escribir tiene una parte de tortura, grande, porque quieres expresar cosas y le das vuelta y sabes que no está bien y te puedes tirar años con una novela. Por ejemplo, ¿no? Con un libro de poemas que no acabas de cerrar. Eso no es, desde luego afición no es. Necesidad, pues estaría más cerca. Profesión tampoco, porque se tarda mucho. Yo llevo escribiendo muchísimos años y solo en los últimos 5 o 6 puedo decir que sea una profesión. Es decir, es una profesión en tanto que yo me gano la vida no solo con lo que me dan los libros, que esto también es una pregunta que suele interesarle a la gente, ¿de qué vive un escritor? Pues hay diferentes grados. Cuento esto y vuelvo a la otra, ¿vale? Al final, después de muchos años, consigues hacerte un circuito donde haya conferencias en universidades, conferencias en institutos, dinero que te dan por haber escrito libros antiguos y libros nuevos, escribir en los periódicos, no sé qué decir, todo va haciendo una profesión, pero cuando llevan muchos años, de primero es imposible. Por lo tanto, tampoco es una profesión, porque se va curtiendo poco a poco, no es algo que tú hagas una oposición y ya está, o algo que va a una empresa y ya está. Y por último, una necesidad, pues seguramente será una necesidad, pero yo nunca lo he visto como algo
ya te digo, que puedo sufrir a veces, pero nunca lo he visto como algo peyorativo. Nunca como... Yo no tengo para nada, ni creo que sea verdad, la sensación esa del poeta o el escritor amargado, que todo es sufrimiento y se va a pegar un tiro y no, yo lo intento hacer todo con la máxima alegría posible y siendo consciente del disfrute. A mí esto me gusta, desde luego. Sí. Hay veces que sufro porque no me sale, también, pero no es una cosa como, aquí me lo ha puesto Dios y yo llevo la carga sobre mi hombro. No, lo he elegido yo, soy libre de esto y tiro con alegría con esto para adelante. Entonces yo sí, más una necesidad, pero ya te digo, no una necesidad así en plan castigo, sino una necesidad elegida, como la soledad cuando es elegida, que pues algo así. Bueno, y siguiendo con la escritura, bueno, tú eres un escritor muy polifacético, has escrito cuentos, poemas, novelas, como nos ha estado diciendo Alfredo. También en los cuentos se ve, sobre todo por ejemplo en el último, cómo la temática va cambiando, es muy variada, y me gustaría saber el porqué de la elección de escribir, por ejemplo, un cuento en vez de una novela o un poema. ¿Cómo surge? Ajá. En principio, y por resumir la cosa, yo he dedicado durante muchos años el poema o los poemas a lo que hablaban de mí, ¿vale? A lo que era ese interior y cosas que yo necesitaba expresar, pensar, reflexionar sobre ellas, pero siempre en el ámbito de lo privado, por decirlo de alguna manera, o de lo individual. La novela me interesaba vosotros, el colectivo, el fuera. Eso lo he utilizado para explicar el mundo, o para ver partes del mundo que me interesaban, del mundo en general, mientras que la poesía iba al mundo particular. Y los relatos pues son esa mezcla de las dos cosas, pero sobre todo también apuntan, los relatos, en mi caso, apuntan a lo singular, a las cosas que me llaman muchísimo la atención. Por eso, por ejemplo, tiene tantas historias variadas. No son cosas que va escuchando, que va viendo a la gente que le pasa, lo anota en un cuadernillo y luego le da forma, casi de relato mágico, casi. Pero ya te digo, en las novelas me planteo más, por decirlo de alguna manera, cómo se enamora la gente. Vamos a coger el tema del amor, ¿vale? Para que sirva de ejemplo. En una novela es cómo se enamora la gente, qué pasa en las cabezas de la gente, cómo puede ser un enamoramiento tal. En la poesía sería cómo estoy yo cuando estoy enamorado o cuando estoy desenamorado. Y en el relato sería esa cosa que te han contado de aquel novio raro que tuvo yo no sé quién y qué pasó, ese caso particular, ¿vale? Esa sería un poco la diferencia, o cómo yo voy diseminando. Entonces se podría decir que tienes preferencia por un género literario u otro según la idea y lo que tengas en mente de a qué va destinado. Exactamente, esa sería, o sea, te surge la idea, tú ves que eso es posible, entonces busca qué contenedor es mejor, si el amarillo del reciclaje, el verde o el otro, y ahí ya empiezas a trabajar. ¿Y se podría decir que tiene alguna preferencia por algún género literario? Sí, la poesía. La poesía. No es que me guste más o que yo, en fin, ya te digo, cada uno tiene su forma de trabajo, pero sí que el origen, además de las ventanas, el origen está en la poesía. Yo desde pequeño no leía novelas. Mi padre tampoco era lector, en mi casa no leía nadie, sin embargo había libros. Esto es muy curioso. Ya te digo, mis padres no leían, trabajaban todo el día, de la mañana a la noche, pero ellos compraban libros cuando llegaba la feria del libro a Marbella, a la ciudad, o me regalaban en mi cumpleaños, yo deseando una bota de fútbol, un balón, un algo, y el tío libro. Porque ellos intuían, como lo que decía, no sabían por qué, pero ellos intuían que leer era bueno. Y sabían que hubiera libros en casa era bueno, aunque ellos no leyeran. Alguien utilizaría aquello. Al final de mi hermano solo lo utilicé yo, ¿no? Pero valió para eso. ¿Esto a qué venía? A la poesía. A la poesía. A mí lo que con 8 años, 7, 8 años, lo que me maravilló de mi lengua, de las clases de lengua, o sea, yo las de matemáticas me ponía malo ya desde pequeño. Mi cabeza no estaba preparada y sigue sin estar preparada para entender 1 más 1, 2. O sea, no. Sin embargo, a mí lo que me gustaba del colegio era que había, en el libro había una parte que decía, era un niño que soñaba un caballo de cartón. Abrió los ojos el niño y el caballito no vio. Con un caballito blanco, el niño volvió a soñar. Y por la crin lo cogía. Ahora no te escaparás. Apenas lo hubo cogido, el niño se despertó. Tenía el puño cerrado. El caballito voló. Se puso el niño muy serio, pensando que no es verdad un caballito soñado. Y ya no volvió a soñar. Pero el niño se hizo mozo. Y el mozo tuvo un amor. Y asomada le decía, ¿tú eres de verdad?
o no. Y cuando vino la muerte, el viejo a su corazón preguntaba, ¿tú eres sueño? ¿Quién sabe si despertó? A mí eso es lo que me gustaba de mi lengua, que rimaba. Entonces a mí eso es lo primero que me atrajo, es que decir, 5 por el culo de las 5, funciona. Eso era capacidades que tenía mi lengua. Y a mí eso es lo que me entró. Entonces yo era un niño que leía poesía. Leía poesía desde pequeño y muchas evidentemente no las entendía. Pero bueno, me da igual. Mi padre me regaló un libraco así que se llamaba Las 1000 mejores poesías de la lengua castellana. Y yo ahí empecé desde el arcipreste de Ita, que no entendía nada de lo que decía, pero bueno, que algo rimaba, hasta Machado o hasta Alberti. Ahí fui yo solo, madejando, leyendo, y por eso el acta fundacional de todo lo que yo hago es la poesía. La poesía, entonces, claro, así de la musicalidad del lenguaje y cómo se puede jugar con él. Esa es la cuestión. Tienes una materia que es el lenguaje y se pueden hacer muchas cosas con ella. A mí me gustaba el artificio, de que eso de repente rimaba. Y contaban historias rimando. Y decían, el amor de la morería, el día que tú naciste, grandes señales había. Y me aprendía aquello de memoria y sin darme cuenta sabía parte de la historia del reino de Granada. Entonces cuando veían por la tele a alguien que decía, Boabdil, yo no sé qué, yo solo he leído un poema, no te iba a contar la historia porque no la sabía bien, pero ya estaba orientado por ahí. ¿Sabes lo que te digo? Así fue como fui yo. Bueno, y ahora, tomando como punto de partida el Ratoncito Pérez o la academia, que quería hablar del tema de rebeldía contra popularidad, la relación entre autor, editor, el público, y he tomado algunas frases, en primer lugar, de Ratoncito Pérez, cuando le dice, no sé a qué viene tanta alegría, acaba usted de vender su rebeldía y su talento literario. Y después ya al final, cuando dice el joven, sé que llevo 30 años escribiéndome meses, y más tarde, no tengo rebeldía, soy un hombre manso y feliz. Como yo en este relato pues vemos como la historia del joven escritor que sueña con ser famoso, con la celebridad, y al final acaba vendiéndose, y con esa primera novela, La estirpe de Caín, que tanta rebeldía y tanto tenía de él, al final acabó traicionándolo por conseguir lo que quería, ganarse al público. En este claramente tiene que haber alguna influencia o inspiración biográfica, no tal vez personal, pero por la vida de escritor. ¿Cuál crees que es la relación entre editor, autor y público personalmente? A ver, en este relato yo soy un enemigo acérrimo, y lo voy contando cada vez que me dejan, del romanticismo. A mí el romanticismo me parece, o sea, ha hecho cosas buenas. El romanticismo del siglo XIX, digo, que tiene que ver con ese romanticismo que ahora mal entendemos de, amor, sí, esta cosa. Yo soy enemigo de ese romanticismo. Me parece que ha dado los más grandes males que tiene nuestra sociedad, o de los más grandes males que tenemos hoy en día, creo que vienen de ahí. Uno es, evidentemente, el nacionalismo. Y eso lo estamos viendo, no digo solo yo, sí, mi opinión, no solo digo nacionalismo catalán, también digo nacionalismo español. Digo el nacionalismo en tanto idea de que lo mío vale, lo mío es mejor que lo de al lado. No, tú eres tú. Lo tuyo es exactamente igual que lo de al lado. Y en todos los sitios, para eso está ese grandísimo refrán castellano que dice que en todos los sitios cuecen habas. Y se cuecen la misma habas, siempre. Si nos ponemos a mirar, todos los países del mundo, desde Angola a Estados Unidos, proporcionalmente tienen la misma cantidad de inútiles, de tontos, y la misma cantidad de genios. O sea, da igual. Esto por un lado, eso lo trajo el nacionalismo, el romanticismo. Y por otro lado, la exaltación del yo, que eso lo vemos hoy. Bueno, hoy está alcanzando su grado máximo, cada vez menos para adentro y más para afuera, cada vez más Instagram y Facebook, que se me vea la vida que yo me invento, ¿vale? Pero no es tu vida real. Cada vez tenemos menos vida real, menos fondo. Ahora, antes, cuando Antonio y yo, por ejemplo, éramos más chavales, o cuando teníamos vuestra edad, no digo que fuera mejor ni mucho menos, es igual, es básicamente igual, pero al no haber tanta exposición, tanto que me miren, o necesidad de que me miren para yo gustar, de alguna manera, no digo solo gustar físicamente, es gustar como mi persona siempre está expuesta a algo, al público, tiene que ver con esto, que a un público, ¿vale? No eres escritor, pero el resto de tus colegas también son públicos de tu vida. Pero cada vez hay menos fondo, menos granero, menos despensa detrás. Cada vez conozco menos, leo menos, veo menos cine, veo menos series, yo no sé qué, pero lo poquito que haga lo tengo que mostrar.
para que parezca que yo sé mucho y que he visto mucho cine, que he leído mucho y que ¿vale? Me lo llevo a otro lado, no digo una mierda, pero da igual, si esta noche podemos ver, tía, que ha salido así, y lo estoy colgando al momento para que parezca que sí. Esa exposición del yo constante tiene mucho que ver con el romanticismo. Con yo y mi opinión valen per se, porque el sujeto, la subjetividad, eso que inventa el romanticismo, es que yo valgo por lo que soy ser humano y tengo opinión, y en tanto que tengo opinión ya valgo y se me tiene que escuchar. Pues mira, somos muchos seres humanos, somos muchas opiniones y somos mucha gente a la que escuchar. Igual estamos perdiendo el tiempo escuchando tanto. En este caso a mí. ¿Sabes lo que te digo? Yo soy bastante enemigo de eso. Entonces, en este cuento lo que quería jugar es con la rebeldía es necesaria. Y creo que incluso en muchos momentos de la vida es imprescindible. Quien no sea rebelde en cierta época contra, da igual, contra unos padres, contra un sistema, contra un yo no sé qué, es como una pelotita que se le queda en caja y va a explotar luego. Mejor que explote a los 16 que explote a los 60. Sí. Digo, por experiencia de la gente, no sé. Pero hacer de la rebeldía una tónica de vida no es tan fácil, además no estoy seguro de que sea eficiente, ¿no? Ni para los demás ni para uno. Entonces este es el caso de este hombre. Tuvo una gran obra y esa obra fue producto de la rebeldía. Cuando lo que busca es fama, de repente lo que quiere es ser famoso, ahí todo se vira. Y es cuando el tío le dice, ¿tú quieres ser famoso? Yo te voy a ayudar a ser famoso, pero que sepas que en el mismo momento en el que has decidido ser famoso, vas a dejar de ser un gran escritor. Porque te van a interesar otros temas. Te van a interesar otros temas para buscar el aplauso de ellos, del público. Empieza a perder fondo. Empiezas a perder fondo y empiezas a ganar en Instagram. Pero estás perdiendo tu fondo. Y yo creo que nosotros debemos ser seres humanos que aspiremos a tener un gran fondo. Y lo que vean los demás de nosotros en Instagram o no, nos debe sudar eso. Un poco. Sí. Creo. Pues, después de estas preguntas, de esta entrevista con Pedregosa, como se acerca la hora del timbre, del cambio de hora, vamos a hacer un pequeño descanso y después continuaremos con la mesa redonda con los demás lectores y después las preguntas del público. Así que muchas gracias a ti.